Buenos días a todas y todos. Gracias por seguir acompañándonos en los eventos que hace la universidad. Bueno, ya que hice referencia a la universidad, como ustedes saben, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del apoyo que el gobierno nos puede dar, no estamos pasando por el mejor momento de nuestra existencia, pero nos arreglamos para seguir adelante con la universidad y con todas sus actividades. Así que bueno, ese es el motivo por el cual estamos retomando lo que antes era habitual, que eran los análisis de la situación internacional, hoy con invitados de lujo, que no necesito presentarlos porque todos ustedes los conocen. Así que simplemente gracias por acompañarnos. No, iba a decir una que otra frase sobre la situación internacional, pero me parece mucho más adecuado que yo me calle y le vaya dejando la palabra a los invitados, y cualquier cosa después agrego, si creo que hay que agregar algo. Así que bueno, gracias. Fabián. Bienvenidos a este seminario Perspectivas de un Mundo en Tensión, en nombre de la UNTREF y de las maestrías que organizan este espacio, agradecidos por su presencia. Nos convoca hoy una realidad compleja y fascinante, por momentos temeraria, y eso la hace más atractiva para quienes nos dedicamos a esta profesión que es un arte, que es una aventura, que es una vocación de cuerpo entero. Nos enfrentamos a un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos abiertos, reconfiguración de poder global, cambios epocales, mutaciones civilizatorias, se habla también de transiciones sistémicas, desafíos inéditos para las democracias como ideal a alcanzar y como realidades existentes, consideradas hasta no hace mucho tiempo como el único sistema en el que aspiramos a vivir, y que son interpeladas por dentro y por fuera. Como periodistas y analistas, el desafío diario es intentar aprender este mundo cambiante, fragmentado, altamente polarizado. Suelo decir, es una realidad caleidoscópica que precisa de adecuadas brújulas, prismáticos, catalejos y también observatorios esclarecedores entre las nubes y redes que conforman los entornos digitales en los que acontecen los procesos comunicacionales. Dos ideas eje, a modo de marco y disparador, que tienen que ver con esta, llamémosle el arte de cartografiar lo desconocido. Momentos de encrucijada en los que el periodismo y el análisis internacional pueden funcionar en efecto como una suerte de cartografía moderna o posmoderna. Su objetivo, en tal caso, sería el de dibujar mapas conceptuales de un mundo complejo, cambiante, lleno de puntos ciegos. Trazar el mapa de lo invisible. Unir puntos dispersos. Conectar cambios políticos en América Latina con crisis de microchips en Asia. Descifrar intenciones. Traducir los discursos oficiales de los líderes mundiales para encontrar los verdaderos intereses geopolíticos. Hacer visible y cercano lo que aparece distante o difuso, acercar realidades complejas como guerras o tratados comerciales a la vida cotidiana de las personas. ¿Y qué herramientas contamos para esa tarea epocal? Sin duda la historia, el regreso de la historia como herramienta comprensiva del presente. Permite entender el origen de los conflictos actuales, la geografía, el regreso de la geopolítica que nunca se fue, como bien sabemos, pero que estaba en el sustrato profundo de una realidad que parecía ir en un sentido unívoco. La tecnología, por cierto, y el trabajo de campo, el reportaje en el terreno aporta al factor humano, los datos fríos no muestran. Los desafíos de una realidad en movimiento. El mapa global cambia constantemente y presenta grandes retos para quienes lo dibujan. La velocidad de la información, la desinformación, los sesgos culturales,
Suelo citar una frase con la que conversábamos con Pepe Paradiso: saber distinguir lo que miramos, lo que vemos y lo que pasa. Y eso implica una operación intelectual en la que los sesgos cognitivos son centrales y no debemos perderlos de vista. Y entonces, además, el arte de cartografiar lo desconocido se enlaza con otra idea, una frase de José Saramago que tomamos de Jorge Argüello en su libro El efecto mariposa. El caos es un orden a descifrar. Efectivamente, el caos no es la ausencia de orden, sino una estructura muy compleja que todavía no logramos comprender. En el análisis internacional, lo que a simple vista parece un desorden total, una guerra inesperada, una crisis económica, una protesta masiva, conductas aparentemente inexplicables o ilógicas o revisionistas de los propios líderes antaño ordenadores del escenario internacional. ¿Y cómo se descifra este caos global? Los análisis internacionales actúan en este caso como científicos que buscan patrones en la tormenta, ¿acaso? Modelos, marcos conceptuales, en fin. Sistemas complejos e interdependientes que necesitan desarmarse y rearmarse bajo una lupa comprensiva. Entonces organizamos la conversación de este panel que nos acompaña, de alguna manera planteando 4 grandes temas: la reconfiguración del orden internacional en el primer cuarto del siglo XXI, los conflictos y la competencia entre potencias, la información como campo de batalla, y la democracia, la polarización y la opinión pública y su impacto, la creciente polarización política, la fragmentación social y el ecosistema digital sobre la calidad de las democracias y sobre nuestra propia tarea. Es, por cierto, un programa y un temario amplio, vasto, múltiple y de muchas entradas posibles. Creo que contamos con inmejorables protagonistas, observadores, analistas, experimentados, para juntos en una suerte de taller aproximarnos a esta realidad. Silvia Colombo, historiadora y periodista especializada en América Latina, es columnista de América Latina del diario Folha de Sao Paulo. Anteriormente fue corresponsal en Londres y Buenos Aires. Es autora del libro O Ano da Cólera, Protestos, Tensao e Pandemia en 5 países de América Latina. Marc Centenera, a su izquierda, corresponsal del diario El País en Buenos Aires, trabajó en la sección internacional de Público, fue enviada especial en Afganistán y Filipinas y corresponsal de la agencia EFE en Yakarta y Buenos Aires. Es licenciada además en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y Marcelo Cantelmi, compañero, maestro de tareas, editor jefe de la sección Mundo del diario Clarín y columnista del Panorama Internacional. Fue corresponsal jefe para Sudamérica de las agencias United Press y Reuters. Es director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo, docente titular en la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad. Recibió la mención de honor de la Sociedad Interamericana de Prensa y publicó 3 libros de ensayo, uno sobre la primavera árabe, Bush, y el tercero se me pierde. El tercero es un volumen de trabajos que lo usamos en la universidad como referencia sobre cómo cubrir guerras. ¿Cómo cubrir guerras? Cómo cubrir guerras. Con este panel de lujo, la idea sería 15, 20 minutos cada uno de exposición, plantear testimonios, conjeturas, perspectivas, compartir perplejidades también, ¿por qué no? Miedos. Y luego dar pie para un intercambio con la audiencia, con el auditorio, veo prestigiosos profesores, docentes, queridos
amigos también presentes. Silvia, ¿te parece empezar? Sí, claro. Bueno, buenos días a todos. Gracias por las palabras de presentación, Fabián. Y estoy muy feliz de estar aquí en la UNTREF, donde tengo amigos ya hace bastante tiempo y que puedo contribuir a este panel con colegas como Marcelo y con Omar, con quien he compartido varias coberturas hasta entonces, ¿no? Yo, mi especialidad es Latinoamérica, o sea que me quedo un poco arrinconada aquí en esta parte del mundo. No soy un especialista en Oriente Medio. Estuve en Ucrania, pero no para reportear desde la guerra, y sí para tener otra visión de Ucrania. Así que yo me siento más a gusto hablando de Latinoamérica. Y sería fantástico poder charlar o contestar preguntas que tengan que ver con los últimos procesos políticos, porque tuve la suerte de estar cubriendo esos eventos políticos, ¿no? Por ejemplo, ese último año yo estuve en Bolivia para charlar con Evo desde su escondite ahí en el medio de la selva cocalera en Cochabamba. También estuve en Colombia, donde apareció algo completamente nuevo, un candidato de extrema derecha que no tiene tantas cosas en común con otros candidatos de extrema derecha, pero que rompió un padrón importante de Colombia, ¿no? Colombia siempre fue gobernada por la derecha. La izquierda tuvo que pelear mucho para tener un espacio en un país en que se decía que la izquierda eran los guerrilleros y apenas eso, ¿no? Petro había rompido este patrón, pero ahora apareció un ultraderechista que deja la izquierda también en suspenso, ¿no? Entonces la elección colombiana es muy interesante. Ese tipo no es para nada un outsider, él conoce mucho el sistema y no sé, así como en la elección de Chile, yo decía, no, pero las instituciones en Colombia funcionan, como las instituciones de Chile. Y Juan Antonio Cast, cuando asumió en Chile, hizo caso de las leyes y ha gobernado bajo las leyes, no intentó ninguna medida absurda, ninguna medida muy extremista hasta ahora. Uno espera que Abelardo de la Espriella haga lo mismo en Colombia, que también tiene un Congreso fuerte, también tiene un legislativo importante, las instituciones funcionan. Pero si eso no pasa, estamos delante de un tipo algo raro en la política, hay que mirar, ¿no? Porque una cosa es ser de extrema derecha para hacer la campaña electoral, la otra es gobernar como extrema derecha, ¿no? No creo que Cast esté haciendo eso, y ni siquiera Milei estaría actuando como extrema derecha. Milei parece que en los momentos en que la ley aprieta, él reduce la velocidad, ¿no? No sé cómo va a ser ese gobierno argentino sin Adorni, cómo cambia la relación con el Congreso. Hay un montón de temas ahí que, bueno, se sacó a Adorni del medio, pero un poco como en el dictamen, ¿no? Sacamos el elefante de la sala, ¿no? O sea, todos los otros problemas siguen. Entonces hay que mirar. Y la elección que más me ha interesado en los últimos tiempos, estuve ahí dos veces, fue Bolivia. Fui para entrevistar a Evo antes, después fui durante la campaña a Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Y me parece que es un país que está enfrentando un cambio muy distinto a los demás, ¿no? Muy distinto. No es más derecha-izquierda, es se acabó Evo o no. Y es un país muy que puede tener una conflictividad social incendiaria, dependiendo de las decisiones, dependiendo de quién vaya a las urnas, ¿no? Yo me acuerdo de cubrir ahí el principio del gobierno de Janine Áñez y la salida de Evo con todos sus mandados, todos los que podrían seguir en la cadena de
sucesoria salieron del país, el país es acéfalo y aparece esa señora, Janine Áñez, y el Alto y un montón de ciudades cerca de La Paz entran en La Paz con sus antorchas, con su... O sea, Evo todavía tiene un poder grande, o por lo menos el poder que representa Evo es grande, es muy importante. Y no va a funcionar ningún modelo que no plazca de alguna manera a esses setores. Este señor que fue electo, Rodrigo Paz, tiene que entender eso y tiene que hacer algún tipo de arreglo para unificar el país. Si no, puede ser el país más bélico de Latinoamérica en este año. Bueno, pero ustedes me van a preguntar, obviamente, vos sos brasileira, hay elecciones en Brasil, ¿qué piensas de lo que va a pasar? Bueno, son elecciones bastante conturbadas y bastante menos claras que las anteriores. Nosotros tenemos a Lula, que es el actual presidente, que se quiere postular para un cuarto mandato. Él puede hacer eso por la Constitución, pero no es lo ideal, especialmente si ese candidato ya esté pasando los 80 años. Pero como pasó también con otros caudillos y jefes de Estado de Latinoamérica, uno que tiene un poder muy personalista, es difícil para él elegir un sucesor, hacer un sucesor. Lula, podemos decir que lo intentó con Haddad en la fase que estaba preso, pero eso nadie creyó en esa candidatura, por eso que no funcionó. Y ahora Lula aparece con más chances, pero con más edad. No tiene un sucesor claro, o sea, si le pasa algo, hay que ver bien quién va a elegir como vice o que pueda seguir la campaña por él. Y del otro lado tenemos al clan Bolsonaro también en una crisis propia, inventada por ellos mismos, ¿no? Bolsonaro, él propiamente está preso por intento de golpe de Estado, una cosa muy clara y evidente, fue televisionada para todo Brasil y para afuera, pero tiene todo su clan ahí como posible candidato. Eduardo Bolsonaro, el hijo, Bolsonaro llama a sus hijos por un número, como si fueran soldados. Entonces está el 01, 02, 03, 04. El 01 no es presentable, según el mismo Bolsonaro, por ser homosexual, aunque sea líder de la Cámara de Concejales de Río de Janeiro. El número 2, Eduardo, está viviendo en Estados Unidos, pero es un diputado que abandonó su puesto, simplemente. Entonces, si vuelve a Brasil, podría ser preso o responder a medidas medidas parlamentarias, ¿no? O sea, no es una buena idea para él volver. El 03 es el que está ahora, que es Flávio Bolsonaro, senador, todavía no tiene el nombre sucio, pero sí hay causas que lo involucran, causas de enriquecimiento ilícito. Y Flávio Bolsonaro está haciendo de todo para representar el clan. Todo lo que los hijos no quieren es que la mujer de Bolsonaro, que no es la mamá de esos chicos, no quieren que ella asuma esta candidatura. Porque, no sé si es por ser mujer o por no pensar que ella es capaz. El mismo Bolsonaro dijo, ella tiene mucho liderazgo, pero no sabe usarlo, no sabe... O sea, todos los hombres del clan Bolsonaro dicen que a Michelle no iría bien. Después hay otro hijo más, pero es un adolescente. Todavía no se planteó eso, por suerte. Pero bueno, hay un problema serio ahí. Ahora recién casi va preso el hijo preferido, Flávio Bolsonaro, por un escándalo en que él estaría pagando a la producción de una película sobre Bolsonaro, mostrando a Bolsonaro como una especie de víctima. Se llama Dark Horse. Y estaría siendo paga por un montón de dinero que viene
de manera ilegal al partido de Bolsonaro. O sea que hay un drama ahí porque la mitad del país no quiere Lula más y la otra mitad quiere Bolsonaro, quien quiere que Bolsonaro apunte. Y ahí yo entro en un segundo tema que creo que es el gran tema de Sudamérica hoy, que son esas grandes polarizaciones. Yo cubro elecciones aquí en la región hace más de 20 años. Ya he ido a Colombia, Perú, bueno, Argentina, he estado acá en varias, Uruguay, Colombia. En la mayoría de los países, antes había distancias muy largas entre el que ganaba y el segundo. Era casi que ya se sabía el domingo a la tarde quién iba a ganar. Eso ya no pasa por acá hace algunos meses, si no los últimos 2 años, diría, ¿no? La misma elección argentina, en que un candidato ganó la primera vuelta y ganó la elección el otro candidato. O sea, los empates o los empates técnicos son un reflejo de sociedades muy, creo yo, muy rabiosas con la política. Tipo, no quiero elegir en contra de este, quiero elegir en contra de lo que está, quiero elegir por este, quiero que los otros se vayan del país. Parece ser este el motivo por que se vota. Y entonces tenemos resultados como tuvimos ahora reciente en Perú, que pasaron 3, 4 semanas sin saber, y no sé si todos ya aceptaron el resultado, pero faltaba, sí, ¿no? Colombia también fue complicada, el propio presidente sigue sin aceptar el resultado, siguió sin aceptar el resultado por un largo tiempo, y Colombia no era así. Colombia era un país en que la derecha era muy parecida con la izquierda, en que las instituciones trabajan bien juntas, ¿no? Y Perú ni que hablar, ¿no? Porque las votaciones son bajas, son muchos candidatos, y cuando hay un empate, el empate se materializa por varias semanas. Es muy difícil construir legitimidad sin un apoyo firme de un grupo grande de electores. Entonces eso me preocupa mucho, porque creo que puede pasar en Brasil el año que viene también. Bueno, era más o menos eso lo que quería decir de entrada, pero como siempre, yo soy periodista, yo prefiero trabajar con preguntas y respuestas. Entonces lanzo ahí la provocación y espero a mis colegas. Gracias. Muy bien. Buenos días, muchas gracias a la UNTREF por la invitación. La verdad es que es un gran honor estar aquí con mis colegas. Me pareció muy interesante lo que decía Fabián, ¿no? Esto de saber distinguir lo que miramos, lo que vemos y lo que pasa, porque creo que es cada vez más difícil como periodistas, cada vez nos cuesta más, hay más ruido, hay más caos, es más difícil, y un poco siento como que esas brújulas que nos guiaban están como medio desnortadas, ¿no? Y pienso un poco en el ejemplo que acaba de decir Silvia sobre Bolivia. Fui ahí a cubrir las protestas. La verdad, ya llevaban 4 semanas de protestas, estaba todo totalmente paralizado, y uno y otro lado parecía que no iba a haber ninguna posibilidad, ninguna salida pacífica a eso. Cada semana que pasaba parecía como más claro que el gobierno iba a imponer un estado de excepción y que aquello iba a acabar de una forma realmente sangrienta, y no fue así. Digo, o sea, no significa que no haya terminado para nada. Yo coincido un poco con Silvia en que puede haber ahí un estallido social muy grande, pero por ahora cada uno ha vuelto a su casa, está en una especie de pausa tensa, ¿no? Y es un poco ese ejemplo de que uno va ahí, habla con los distintos protagonistas, con Evo, con el presidente, con los movimientos que están, y todo el mundo no parece dispuesto a ceder, y después de alguna forma, ¿no? Eso termina. Me parece que es como interesante. La verdad que me parece que Bolivia es un país realmente muy, muy interesante, el proceso en el que está. Pero bueno, ya que soy la única europea de la mesa, a pesar de que mi trabajo está aquí en Buenos Aires, yo cubro Buenos Aires, Paraguay, Uruguay y Bolivia, quería un poco hablar de Europa, ¿no? Me parece como que en este mundo cambiante en el que Estados Unidos está perdiendo esa hegemonía que tuvo
de una forma tan clara en las últimas décadas. ¿En qué lugar está Europa? Porque realmente Europa no sabe muy bien en qué lugar colocarse, está teniendo como un papel cada vez menguante, ¿no? Y esa Europa que era un poco ese faro de la democracia, el faro de los derechos humanos universales, de los derechos sociales, incluso económicos, del respeto a las minorías, de repente se encuentra con que es un discurso que hay una parte creciente incluso de la población que lo ve como un discurso hueco, que lo ve como un discurso que realmente se ha quedado simplemente en eso, ¿no? Se ha quedado en palabras y que esos derechos realmente no llegan a todo el mundo, que cada vez hay más gente que se siente excluida. Entonces, bueno, como en paralelo a esto, lo que obviamente pasa es que empiezan a aparecer fuerzas que cuestionan la democracia, como estas derechas extremas, ¿no? Que cada vez tienen más impulso. Y por otro lado, también otro de los problemas en los que se encuentra la Unión Europea es que durante muchos años hubo una unión que permitió avanzar en proyectos comunes, ¿no? Como ya sea una moneda común, como el euro, que fue un gran suceso, un territorio sin fronteras internas, como el espacio Schengen. Son todo tipo de cosas para las cuales se necesitaba una negociación que hoy en día cada vez es más complicada porque hay un auge muy grande de los partidos nacionalistas, de los nacionalismos, de esos discursos y al mismo tiempo también de un individualismo, ¿no? Exacerbado por las redes sociales y de esta polarización de la que hablaba Silvia, que se ve en Europa, se ve en América Latina, se ve en Estados Unidos, en todo el mundo. Entonces, bueno, me parece que quizás en este proyecto común el cisma más grande que hubo fue el Brexit en 2016, que nadie se lo esperaba, y a pesar de que se ha visto lo mal que le ha ido a Reino Unido desde que se separó, ¿no? Esas fuerzas euroescépticas siguen ganando terreno. El año que viene hay elecciones en España, en Francia y en Alemania, y en Francia va primero en las encuestas el partido de Marine Le Pen. En Alemania está ahí como también despuntando el partido de Alternativa por Alemania, que también es un partido de ultraderecha, y en España, si no hay sorpresas, va a gobernar probablemente la derecha tradicional del Partido Popular con Vox, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy importante contar como esa fragmentación, todas esas tensiones internas que tiene Europa, pero a la vez también amenazas externas que tiene, ¿no? Como la más clara y evidente, obviamente, es la guerra de Ucrania que tiene ahí a las puertas. Pero, por otro lado, también hay otras que hasta hace poco eran impensadas, ¿no? Era impensado que Estados Unidos, que ha sido su aliado militar desde que se creó la OTAN, 1949, estamos hablando de 7 décadas atrás. O sea, de repente Estados Unidos con Trump ha dicho, no, esto va a dejar de ser así. O sea, si ustedes no ponen de su parte, yo no les garantizo un respaldo, ¿no? Eso por un lado, o sea, Trump presionando para que la Unión Europea invierta un 5% de su presupuesto en defensa. Es un número altísimo al cual no llega ningún país de la Unión Europea. Pero por otro lado, Trump estos días están reunidos en la OTAN, ahora en Estambul, y Trump volviendo a reclamar Groenlandia, ¿no? Diciendo que quiere esa isla gigante que hoy es un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca, pero bueno, Trump vuelve a insistir. Ya lo dijo durante el primer mandato, pero en este segundo ha sido como mucho más enfático en el reclamo. Incluso ha estado dispuesto a recuperarla de alguna forma por la fuerza, ¿no? Europa, ¿qué ha hecho ante esto? Un poco lo que hace siempre, nada o muy poco. Ha conseguido Trump que en esta Europa fragmentada, dividida, débil, en la que estamos ahora, hubiese un mínimo frente común, débil, pero bueno, al menos unificado, ¿no? Algunos países incluso llegaron a enviar tropas, o sea, digo frente común porque le dijeron no, o sea, Groenlandia no, ¿no? Algunos llegaron a llevar tropas, pero bueno, esto provocó un nivel de tensión con Trump realmente muy alto y Europa le tiene como mucho miedo, ¿no? Entonces, bueno,
empieza a haber un germen de hablar de planes de defensa europeos, pero todo en Europa va muy lento porque hay muchas regulaciones, muchas leyes, y ahí es un poco donde creo que es un terreno que la extrema derecha aprovecha muy bien, porque Europa, por ejemplo, en algunos problemas, quizás el principal foco de donde toma más votos la ultraderecha, que es la inmigración en Europa, ¿no? Como que, obviamente, todo el mundo, todos los políticos en Europa saben que la inmigración en las encuestas sale, es uno de los principales problemas, está en el podio de los problemas que percibe la ciudadanía, ¿no? En España es la vivienda, porque hay una crisis de vivienda terrible, nadie puede alquilar en España, comprar una vivienda es una fantasía. También está la corrupción, pero la inmigración también en España y en todos los otros países de Europa es un tema muy importante. ¿Y qué pasa ahí? Que mientras los partidos tradicionales dicen sí, hay que regularla, pero van poco a poco, ¿no? La extrema derecha llega y dice vamos a por todo. Y es un poco lo que se ha visto con Trump, ¿no? Trump dice que no se puede parar el flujo regulatorio, como que no. Agarro y voy con el ICE, empiezo a perseguir, a deportar a lo salvaje, ¿no? O sea, no me importa si muere gente en los centros de detención, no me importa si hay denuncias de violaciones de derechos humanos, no me importa nada. ¿Qué inmigrante sin papeles se siente hoy seguro en Estados Unidos? O sea, absolutamente ninguno. Incluso los que tienen todos los papeles en regla se sienten inseguros, ¿no? Un poco también lo mismo que hizo Bukele en El Salvador. ¿Cómo que no se puede frenar el crimen organizado? O sea, aquí detenemos a todos, incluso si tienes un tatuaje, eres sospechoso de ser pandillero y tienes riesgo de llegar a la cárcel, ¿no? O sea, como que esos muros que los partidos tradicionales se encuentran y de alguna forma ven cómo rodearlos, o sea, estos nuevos partidos, ¿no? Llegan y dicen, con un camión atravesamos el muro como sea, no me importa, y es un poco el riesgo que se ve, ¿no? Como de llegar a soluciones antidemocráticas o poco democráticas, o sea, si no hay una solución a la cual se llega como desde el sistema democrático establecido. Bueno, y un poco, recién lo decía Silvia, y pensaba también en esto de esta rabia, ¿no? Esta rabia que viene con la polarización, porque también se ve mucho tanto en Europa como lo veo aquí en Argentina. Incluso Andrea Rizzi, que es el corresponsal de asuntos globales del periódico, dice que estamos en la era de la revancha, ¿no? En esta era en la cual hay unas sociedades que se sienten realmente que no les están llegando, que están perdiendo nivel de vida, que ¿no? Un poco venimos pensando que nosotros vivíamos mejor que nuestros padres vivían mejor que nuestros abuelos, y los jóvenes hoy sienten que eso se ha interrumpido, que ya no es así. Entonces ese malestar creciente un poco lleva a buscar culpables. Bueno, un poco se piensa en los inmigrantes, ahora también con este avance se piensa en las mujeres, ¿no? En todos estos avances que hubo hacia la igualdad, esos derechos conquistados, hay un cambio de narrativa y se dice que son privilegios. Bueno, se empiezan a buscar ahí pero las redes sociales, las tecnologías aumentan esa polarización y bueno, ahí se empiezan a crear como estos nuevos monstruos que empiezan a aparecer por todos lados. Y siento que, es a nivel macro y a nivel micro, ¿no? Porque no es solo este malestar que pasa dentro de las sociedades, también en Argentina, ¿no? Uno se ve incluso con la inflación que pasaba ahí, como por qué Milei, uno de los motivos por los que pudo llegar por este malestar de la gente, decir nadie se está dando cuenta que, o sea, la inflación nos está comiendo el bolsillo, al primero que diga y pueda bajar la inflación, a ese lo votamos para siempre, no sé, o sea, es como basta ya, ¿no? Pero por otro lado también es a nivel geopolítico, ¿no? Porque hay países que en el sistema del orden global actual están infrarrepresentados. Pienso como en India, por ejemplo, ¿no? Un gigante, hoy en día es el país con la mayor población del mundo, no está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no tiene cupos en el FMI. Como que hay varios países pidiendo pista y diciendo, bueno, este es nuestro momento, y no se están atendiendo mucho sus demandas. Así que nada, quería antes de
o sea, determinar, decir un poco como que creo que, porque también hablábamos de desafíos, ¿no? Y me parece que hay dos desafíos muy importantes que yo la verdad que no sé cómo abordarlos, pero sí siento que son realmente que deberíamos estar hablando más de ellos, y uno es como todo el tema de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial está ayudando a este caos, reordenamiento del mundo que estamos viviendo, y el otro es el cambio climático, que la verdad es que me parece que es esencial, digo, por más que haya negacionistas del cambio climático, digo, ahora mismo estos días en Europa hay una ola de calor inédita, con muchos muertos. Digo, por suerte no hay como cortes de luz, ¿no? Como digo, hay a menudo aquí en Argentina. Digo, pero bueno, es algo como que creo que ese cambio climático va a provocar todavía más desigualdades que las que ya hay, porque los países desarrollados llevan más tiempo preparándose. Así que, y bueno, y un poco me parece como bastante alarmante esto que hay, como que varios millonarios empiezan a ver a Argentina como una especie de refugio, a crear búnkeres, ¿no? Y a pensar en un futuro en el que se salvan solo ellos o se salvan muy pocos, y me gustaría como que pensemos en un futuro en el que nos incluya a todos. Muy bueno. Bien, hola a todos, gracias realmente. Yo voy a tomar las consignas de Fabián con dos dimensiones, qué somos y lo que sucede. ¿Qué somos? ¿Qué somos los periodistas hoy? Nosotros, como saben, trabajamos con la palabra y con los conceptos. No es la primera vez, naturalmente, que estamos conviviendo con un fárrago de mentiras, de falsedades, de grandes estupideces en la conversación pública. Es casi común, un admirado periodista argentino, Oscar Cardoso, decía que George Bush, por ejemplo, era un mentiroso incluso peor que lo que fue Hitler. Digo, se miente enormemente. La novedad es que la mentira hoy está aceptada como un elemento común, como un sentido común. En el primer gobierno de Donald Trump, una de sus jefas de prensa contesta a un periodista explicándole que eso que dice no es cierto porque hay verdades alternativas. Y esas verdades alternativas significan lo contrario a lo que realmente existe. Para los periodistas, este aluvión de falsedades como sentido común se agravó precisamente por la tecnología, sobre todo en el sur mundial. La pelea por sobrevivir nos llevó a territorios realmente muy incómodos, perdimos mucho prestigio como referentes, porque la idea de que un hombre venga, un dirigente venga y diga que es de noche, en pleno amanecer, a las 12 del mediodía, y los periodistas digamos, no, mira, está el sol, no es de noche, y de pronto viene un CEO, un ingeniero, y dice, mira, está todo el mundo diciendo que es de noche, así que déjate embromar y publica lo que dice todo el mundo. Y uno terminaba entrando en eso por una cuestión comercial, digamos, porque el gerente te decía, va por ahí porque necesitamos estar en el mercado. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay que tener dos cuestiones en cuenta, ¿no? En esta profesión. No hay que olvidar nunca que somos un poder público, aunque somos empresas privadas, tenemos deberes públicos y tenemos que ser como médicos. Los médicos le dicen al paciente lo que le pasa, no lo que quiere escuchar. No somos curanderos. Y de alguna manera la web nos llevó a ser curanderos y no médicos. Por suerte acá hay un elemento nuevo, lo comentaba la colega española, la inteligencia artificial, que tiene un montón de defectos, de pronto para los periodistas es un gran beneficio, porque cuando entra la inteligencia artificial desarma muchas de las muletas de esta época del periodismo. Digamos, ya no podemos depender tanto de hacer títulos tramposos y meter referencias todo el tiempo para poder estar en la escala de Google, porque ya la inteligencia artificial está ocupando eso. De modo que empieza a aparecer, si ustedes leen, y yo leo mucho esta ingeniería de media, empieza a aparecer otra desesperación. Tenemos que volver al periodismo de antes. ¿Cómo era eso? Ahí tenemos que escribir notas importantes, profundas, con buenas fuentes, posiblemente con más de un analista firmándolas, para poder atraer lector con calidad.
¡epa!, aparece de vuelta la palabra calidad. Y esto es una muy buena noticia en medio del zafarrancho que ha sido esta época y este deterioro que hemos estado viviendo. La mentira, convivimos con la mentira. Acá se cita a Evo Morales. Evo Morales inventó un golpe que no existió y todo el mundo hablaba de ese golpe. Ese golpe no está en ninguna parte, nunca hubo un golpe contra Evo Morales. Evo Morales se fue a México y dijo, mejor digo que hubo un golpe. No hubo un golpe en Bolivia. Él fraguó una elección y se tuvo que ir porque la Central Obrera Boliviana le dijo, andate. Ni siquiera los militares, los sindicalistas le dijeron se vaya. Y todos hemos vivido alrededor de eso, escribiendo largas notas, un golpe que nunca existió. Vivimos en tremenda fantasía, eso es el caos. Y es linda la frase, yo la comentaba con Fabián hace un rato, es linda la frase que el caos es un orden a descubrir, de pronto te tranquiliza, pues dices, bueno, mira, hay caos, pero por ahí zafamos. Esperemos que la prensa de alguna manera invente algún tipo de camino en el laberinto. Es mucho pedir. Por lo menos tratar de convencernos que cuando al mediodía hay sol es de día, ¿no? Y titular con eso, que ya eso sería un gran avance. Por ahí lo que somos. Después lo que pasa. Este cuarto de siglo, yo no creo para nada que la historia sea una bola de cristal para ver el futuro, pero este cuarto de siglo tiene ecos, tiene reminiscencias del otro cuarto de siglo. En ciertos aspectos muy importantes, creo yo, que el tema de las zonas de influencia, las esferas de influencia que ha aparecido, de alguna manera nos tocan timbres, ¿no? Nos avisan, ojo, que eso pasó antes, miren con cómo terminamos. El tema de liderazgos absolutamente personalistas que se está planteando. Y hay una razón, creo yo que no es la única, pero sí es muy potente, que de alguna manera se comentó acá, que está marcando esto, y que es el ingreso, digamos. ¿Qué hacemos con el ingreso? ¿Qué pasa con la renta? La distribución del ingreso está marcando la política de una manera muy intensa. Donald Trump es un producto de una crisis que hubo en Estados Unidos en 2008. Y vuelve a ser presidente por la misma crisis económica, pero no por la del 2008, sino por la que genera el coronavirus. La gente vota con una enorme sensibilidad económica, precisamente porque esta concentración del ingreso, que es espectacular, que viene marcada del siglo pasado desde ya, pero que es espectacular, está dejando una enorme cantidad de gente en la banquina del reparto. En general esa gente son las grandes clases medias, que por supuesto se enojan con el sistema porque la democracia deja de abrazar. Si uno mira las encuestas de Latinobarómetro, por ejemplo, que hace esta genial socióloga chilena Marta Lagos, eso es lo que te determina, no es que la gente no quiera la democracia, es que no ve que le sirva. No es que se vuelvan promilitares autoritarios, sino que sienten que eso no funciona. Hubo 3 lustros, saben ustedes, en este siglo, donde hubo un boom de los commodities, de todo tipo de commodities, los energéticos, los cerealeros, los alimenticios, que permitieron que hubiera un poco más de reparto. Sobre esa posibilidad del reparto, después del ajuste de los 90, sobre esa posibilidad de reparto se montó gente muy hábil y gente muy especuladora. Es el momento del primer Lula, con una clase media extendida en Brasil, 2 gobiernos absolutamente exitosos en Brasil, de corte muy del centro, ¿no? En letrita abajo de la página, yo le digo siempre a la universidad, olvídense, no hay izquierda en América Latina hace mucho tiempo, hablamos de derechas o de centros derechas y de socialdemocracia, que es una forma de capitalismo. Izquierda, como pensábamos a los 16, 17, 18 años de edad, no hay más. Y lo que no es izquierda a veces son dictaduras, pero no hay una izquierda concreta, intelectualmente hablando, ¿no? Lula es un socialdemócrata, Boric era un socialdemócrata, Paz lo es de alguna manera, Petro desde ya que era un socialdemócrata, son todos países capitalistas. Son todos países capitalistas, la diferencia es cómo se adjudica la renta.
la manera de entender la cuestión ideológica es ver cómo se reparte el dinero, cómo se adjudica la renta. La socialdemocracia es una forma capitalista de ajustar la renta de una manera distinta, como lo hacen ciertas derechas, o las derechas más retrasadas, que son las derechas iliberales, que están ahora en boga. La gente vota, efectivamente, yo coincido, vota con bronca. Nace el voto cruzado porque no le va bien. Todo eso vota en contra. Yo cubrí las elecciones de Lula con Bolsonaro, que se cerraron después de una gran mentira a las encuestas. Las encuestas no es que mientan, sino que la gente no les dice, pero el dato era que Lula ganaba por un 14-15% y terminó ganando por 1.8%. Y en realidad es porque mucha gente que lo votó a Lula no lo quería a Bolsonaro. Bolsonaro muy ordinario y fue un gobernante muy malo. Y tampoco lo querían a Lula, como decía un taxista que me llevaba de un lado para el otro, porque decía, no, pero mirá, estuvo preso, corrupto, qué sé yo. Es decir, lo voto por lo menos malo, no por el que quiero. Como acá en América Latina hay una crisis de renta muy importante, la gente vota con esa cruz encima. Votan en contra de Petro en Colombia porque Petro no logró resolver esta ecuación social. Yo estuve ahora en Perú con las elecciones que ganó Keiko Fujimori y básicamente tenés dos países ahí. El otro país, el que vota por la centroizquierda o lo que fuere, Roberto Sánchez, que nunca lo pude definir del todo, vota en representación de un país que no está dentro del cuadrante. Esa gente no está, no existe. Si tenés dos Perús, aquel Perú, que de alguna manera lo vota Pedro Castillo antes y ahora este hombre, lo que busca es representación, a costa de cualquier cosa, porque realmente Roberto Sánchez pierde por un error estratégico notable. Pero básicamente esa gente dice, no quiero depender de Lima, quiero ser yo Lima. Y esa división va a ser patente a lo largo del gobierno de Keiko Fujimori, que además Keiko hace mucho tiempo que gobierna Perú. Cosa diferente, ¿no? Al caso de Colombia, Keiko tomó la Constitución desde el Parlamento y ha usado los distintos gobiernos, sobre todo el último, como una especie de representante de virreinato del poder real de Keiko Fujimori. A mí me recuerda mucho a algunos políticos argentinos, particularmente a Massa, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en adelante con Perú. En el caso de Brasil, yo creo que Lula tiene una fortuna enorme que se llama Trump y se llama Bolsonaro, que le están haciendo la campaña y la están haciendo muy bien, son muy eficientes, la familia Bolsonaro y Donald Trump. Cada vez que Donald Trump abre la boca sobre Brasil, mejora Lula. Y tiene razón, por los brasileños, y sobre todo la clase media brasileña, que es muy centrista, se ubica mejor ahí. Y Lula es un hombre de centro. Yo ya no lo digo, no pongo más. Me llama la atención que las agencias digan de izquierda. Yo hace rato que cubro Brasil. Está dentro de mi portafolio, como dice en broma el embajador de Brasil acá. Realmente necesito una lupa para encontrar la parte de izquierda de Lula. Sobre todo cuando cambia el color rojo por el color blanco, su alianza de 10 partidos para las elecciones, era bien de centro. Su gabinete de centro, si yo diría centro-derecha, casi sin equivocarme. Yo no sé si saben, pero a mí mucha gente, y a ti me cuenta cuando hablan con esta estrafalaria administración norteamericana, que en muchos sentidos es estrafalaria, le aclaran, somos países capitalistas, ¿no? Empecemos por ahí. Es una conversación con un sector muy de derecha en Estados Unidos, va aclarándole los brasileños, no te equivoques. Y tiene razón, eso es Brasil. Digo, no hay más izquierda, tenemos que hablarse seriamente de partido de centro. Yo creo que la posición de centro de Lula lo está salvando. Más allá de que coincido con que los 80 años no es la mejor edad para ir a una campaña electoral, y tiene la misma dificultad que tenían otros dirigentes como Kohl, por ejemplo, que también trataba de pisarle la cabeza a Merkel porque no quería que hubiera un representante diferente. Pero volviendo al punto inicial, el tema de la renta es central para entender el enojo y por qué se vota como se vota y por qué hay voto cruzado, y por qué las elecciones terminan punto a punto, y por qué esta noción, esta teoría de
de movimientos rosas y movimientos celestes, es un poco exagerada, digamos. Del mismo modo que la gente empezó a correrse a la derecha porque no le resolvieron el problema, se van a correr de vuelta a la socialdemocracia cuando esto tampoco resuelve el problema. Kast arrancó en Chile con un ajuste absolutamente innecesario, nadie entiende bien qué le pasó a este hombre, por qué aumentó los combustibles de la manera que lo aumentó, su imagen está por el piso, está logrando inversiones efectivamente, pero no está repartiendo y se está olvidando de que el levantamiento del 19 en Chile lo hace la clase media. Para nosotros era mucho más interesante poner a los chicos incendiando supermercados, ya que eso es lo que veíamos en televisión, pero en la Plaza Italia detrás iba la gente que no incendiaba nada y que le decía al gobierno de aquel momento, a Piñera, che, yo quiero que modernices la economía chilena, porque la economía chilena no me deja crecer. No es moderna, es antigua, le decía. Es una economía vieja que no permite el desarrollo. Digo, que es el mismo problema que tenemos con el liberalismo, ¿no? Que es una manera de entender la economía y de la política, que deviene de la política vieja, es antigua. No es moderna. La modernización es inclusiva. Cuando no se incluye, pasamos a movimientos viejos que están condenados a perder. ¿Por qué le está yendo mal a Trump ahora? Por la guerra de Irán, seguramente, por las cosas que dice, por su racismo, por la facilidad para desubicarse, pero básicamente porque la economía está mal en Estados Unidos. Trump llega al segundo mandato con el voto de 100 millones de personas que venían muy enojados con Joe Biden, porque el gobierno de Joe Biden y la campaña de Kamala Harris olvidaron tener en cuenta que, voy a ser simple para hacerlo más fácil, que la chicoria y la cebolla costaba 20% más debido al coronavirus. Entonces decían, bajame el precio de la chicoria y la cebolla, y Trump decía, yo lo voy a bajar porque hay una inflación enorme, miren lo que va la cebolla y la chicoria. Ciertamente la canasta familiar, el carrito del individuo que va al supermercado, y esto también pasaba cuando hablaba con republicanos, decían, yo lleno la mitad, con Trump llenaba todo, claro, porque el coronavirus en el año 19 genera una crisis económica que todavía no la hemos superado y que se engancha con otra crisis económica del 2008, que promueve toda esta cosa de los indignados todavía presente, y ese señor dice, bueno, yo quiero que me bajen esto, digo, Biden, lo de los derechos civiles, digamos, todo el eje del gobierno de Biden y de Kamala Harris, muy agradable, digamos, desde lo social, no resolvía la cuestión económica. Trump dice que la va a resolver y toda esta gente lo vota para que la resuelva. No lo resolvió. Y por eso seguramente le va a ir mal en noviembre, porque eso pesa centralmente. Yo no digo que la renta sea lo único que hay que mirar, pero no hay que dejar de mirarlo, porque eso es lo que te lleva al voto. Y lo mismo pasa en América Latina. La manera como podemos seguir las elecciones es a partir de cómo le va, cómo va el PBI, cómo se reparte el PBI. Y eso más o menos te da una idea de cómo termina votando la gente. Desde ya sospechando de que estás votando a alguien que no te va a resolver el problema. Y esto es central. Se vota con desconfianza. Se vota porque no hay más remedio que votar y no se vota con ilusión. Se perdió la ilusión. Eso. Últimas noticias sobre periodismo. Gracias. Bueno, en esta recorrida creo que hicimos un verdadero camino de producción de conocimiento, es decir, de qué manera vamos de lo particular a lo global, de lo regional y local a lo continental, intercontinental, de los actores concretos y los procesos electorales, a los procesos sociales, económicos, tecnológicos, geopolíticos. Y volvemos al mismo punto, ¿no? Que cómo nombramos lo que vemos cuando esa realidad emergente está cambiando, los movimientos tectónicos que afectan el clima y las estructuras en las que habitamos, la aldea global, Venezuela ahí como epicentro,
se producen en todas las estructuras políticas, económicas, sociales, globales. Los líderes que protagonizaban los acuerdos globales son líderes que patean el tablero de dichos acuerdos. Y un primer interrogante que surge en este tránsito tiene que ver con si estamos tomándolos a ellos como causas o como efectos y consecuencias, como síntomas de personajes, actores que se mueven en un escenario en busca de un autor, de un guión, sin comprender que están caminando sobre un mundo que ya no es aquel en el cual fueron formados y aquel en el cual fuimos acostumbrados a transitar. Hemos visto en los procesos electorales recurrentemente las antinomias y las contradicciones fundamentales marcadas por obleas, populismo, liberalismo, democracias liberales versus autocracias, socialismos bolivarianos del siglo XXI, ascender como caerse, ensayos de aprender realidades que emergen de una manera u de otra y nos plantean la cuestión de la crisis de la representación política de otro modo, a como también estábamos acostumbrados. Decía Bernard Manin, la representación política es la representación que la sociedad hace de su espacio político representativo en el cual se ve reflejada. Y lo que encontramos hoy es la crisis de esa representación al interior de la sociedad, como un espacio vacío. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos como periodistas? Porque pensaba, increíblemente en el momento en el que más prolifera el acceso a la información a nivel global, nos enfrentamos a la idea supina de que es posible transitar este escenario sin periodistas, sin analistas. ¿Estamos compitiendo contra qué? ¿Estamos compitiendo contra el silencio o contra el ruido y el abuso de voces que proliferan de manera caótica, ofreciéndonos aquello que supuestamente reemplaza el análisis que podemos brindar? Y aquí entonces algunos disparadores, ¿no?, que vuelven a nosotros. Y me parece que ameritan, como bien decía Mar, el abordaje amplio de la introducción de la tecnología y de la inteligencia artificial como uno de las herramientas que tenemos y al mismo tiempo con las cuales debemos lidiar cotidianamente. Un poco con esta reflexión abrir el debate a vuestras inquietudes. Bien. La pregunta es, la organización de una maestría de Economía y Negocios de Asia, del Pacífico y India. India fue mencionada como el país más populoso del mundo, pero mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el rol de cambio de los periodistas en un mundo que se sigue discutiendo lo mismo? Derecha, izquierda, si somos democracia o no somos democracia. El cambio aparece en el este asiático en general. ¿Y cuál es la fuerza que impide a los periodistas de cubrir más los cambios en el mundo, o cuál es el cambio que podemos esperar como una esperanza de vida de la juventud? Porque de viejos ya estamos cansados y la reproducción que la ignorancia artificial hace no nos sirve más. Gracias. ¿Quiere presentar? Yo soy maestro y gracias a mis amigos argentinos fui invitado a una charla en la Maestría de Economía y Negocios de Asia
y del Pacífico, porque me recuso de verdad a discutir la diversidad cultural de India en general. Y la diversidad cultural no es de un país tan grande cuanto aquel, como de todos nosotros y de todos los que mencionamos nosotros aquí. Y mi nombre es Gilmar Maziero, y tengo la esperanza de que antes de que me vaya, tener una idea de cambio en el mundo occidental. Muchas gracias. A ver, yo voy a tratar de entender más o menos por dónde va esto. Yo creo que todos cubrimos, a ver, la primera parte, cubrimos Asia, cubrimos lo que sucede. Yo creo que a China debo haber ido 14 veces. Y a India también. Y yo soy apenas un periodista sudamericano, bien de abajo de Sudamérica, digamos. No soy muy central, digo, ni mi diario es tan central. Así que sí se cubre. El tema es otro. Creo que lo que usted apunta es que la calidad de lo que estamos haciendo posiblemente no sea lo mejor. Hay de todas maneras grandes trabajos desde Asia. Uno aprende mucho leyendo, no solamente a méritos como Cesarín, que está ahí, por suerte, entre nosotros, sino además porque hay muy buenos textos, digamos. Eso está. Después quiero ligar esto con lo último que usted dijo. Yo también tengo una esperanza de cambio. A mí no me gusta cómo está el mundo. El mundo, por eso que decíamos antes, está hiperconcentrado y no permite el desarrollo. Y sin desarrollo nos volvemos un poco marmotas, nos volvemos un poco tontos. Digamos, somos sociedades que nos cuesta mucho trabajo avanzar, además sobre todo porque los costos para ese avance se vuelven prohibitivos. Alguien dijo por acá, y es cierto, vivimos de una manera involutiva, el nieto vive peor que el abuelo, el hijo peor que el padre, es al revés de como debería ser. Es un gran error y eso genera graves problemas. Ahora, es admirable cómo ha crecido Asia, cómo se coloca China. Yo creo que ya es muy claro que es inevitable que China va a pegar un salto importante. Por ahí no en el 48, quizás antes. En China sostienen que el hecho mismo de la existencia de Trump confirma la decadencia de este lado y que le toca a ellos. Yo creo que es un poco exagerado, digamos. Yo creo que Trump es consecuencia, obviamente, no es causa, de un montón de situaciones previas, pero no me parece que sea el enterrador de Estados Unidos. Creo que falta para eso. Pero ciertamente que esté un sujeto como este gobernando la principal potencia del mundo, bueno, dice mucho, ¿no? No sé si le alcanza. Señores. Sí, buenos días. Yo soy graduado en Ciencias Económicas, mi nombre es José, pero estos temas me apasionan. Te quería hacer una preguntita, Mar, que tomando el tema de ingresos que hablaba Marcelo, ¿cómo es la situación del mercado laboral en Europa? Te digo, porque yo veo acá en Argentina, a diferencia de otros momentos, una de las partes del desencanto de los jóvenes cuando salen de la escuela secundaria es el mercado laboral. Es muy difícil acceder al mercado laboral. No sé si es por falta de crecimiento o por los requisitos que piden. Que en mi época no era así, era muy fácil, todo lo contrario. Por eso te pido tu opinión desde el punto de vista de ese continente que está en el medio, que no sabe para dónde ir, ¿cómo es la situación del mercado laboral? Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. La situación del mercado laboral es compleja, muy compleja. Creo que es algo universal. No tiene solo que ver en Europa, pero yo donde más conozco, que es obviamente en España, pasa un poco eso, que los jóvenes ya llevan mucho tiempo que no encuentran trabajo y el trabajo que encuentran es un trabajo de muy mala calidad, que eso sumado a lo que decía antes, ¿no? Que la vivienda es carísima en España y ningún gobierno le ha encontrado solución, no se pueden ir de sus casas, entonces es como una especie de
cosa que se va arrastrando, ¿no? Y que va generando como no se pueden ir de sus casas, no tienen hijos, digo, como no, y es una bola que crece y va creando un problema gigantesco que arranca un poco en eso, en la falta de oportunidades laborales que tienen los jóvenes. Así que nada, es algo gravísimo y que es un poco también, digo, creo que es como una de las bases, ¿no? Esto que hablábamos de la renta, de que ven que ellos tienen, incluso en una misma empresa, eso se ve también en las empresas periodísticas, la gente joven que llega cobra unos sueldos que son muy bajos comparado a los que llevan 30 años en el periódico, no solo por un tema de antigüedad, sino porque antes el sueldo con el que empezaban era un sueldo mayor, ¿no? Entonces esas diferencias se ven incluso dentro de una misma empresa, de cómo ha ido empeorando el tema salarial con el paso de los años. Gracias. Sergio Cesarín, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Quiero transmitirles una reflexión personal, una preocupación personal. Somos una región, América Latina, para los tres panelistas, incluso obviamente Fabián, pero diría, somos una región donde los conflictos que ustedes han descrito con mucha precisión son fundamentalmente intraestatales. Somos una región en la que diría que no existen conflictos interestatales. Esto me da mucha pena. A ver, no, perdón. Por favor, No. Quiero que se entienda. Quiero decir, ¿cómo, teniendo esa posibilidad de nulas prácticamente opciones o brechas, digamos, de rupturas y de clivajes tan profundos entre nuestros países, sean de derecha, de izquierda, no teniendo conflictos amenazantes como el caso de Europa, Ucrania, fronteras en movimiento, las fronteras latinoamericanas están, me parece, no sé cómo, están fijas, digamos, ¿no? Son estables, en fin, más allá de algún diferendo territorial. Pero digo, tenemos esta cuestión, digamos, de la irresolución, como lo decía Marcelo, de la distribución de la renta, sociedades dicotómicas, partidas, con mayor, digamos, con mucha mayor movilización social contestataria, protestas. Bueno, digo, eso me da mucha, me preocupa mucho que se hayan abandonado algunas utopías como es la integración latinoamericana. Hace años, y aquí hay profesores como Moneta Sensei que lo pueden acreditar, que no se habla, ¿no?, de la integración latinoamericana. Parece, y tomando un poco también lo de Gilmar, ¿no?, parece como que ya no hubiera chance de esa posibilidad. Y uno diría, pero ¿cómo? Si el escenario político es homogéneo, o prácticamente homogéneo, derecha, centro derecha, parece como que es una puerta que se ha cerrado. Una integración que se discutió y se debatió de muchas maneras. El modelo político, como dijo Mar, entró un poco en crisis, ya no es el espejo en el que a lo mejor nos tenemos que reflejar, el deterioro del multilateralismo. Brasil, que a lo mejor no quiere jugar más o no quiere protagonizar más. En fin, Estados Unidos, que obviamente también se encarga de mover fichas de ajedrez aquí en el sur. En fin, digo, es una reflexión a título personal general y que les pediría, por favor, al respecto, un comentario. Gracias. No, estaba recordando cuando en algún momento hace muchos años me tocó dar una charla, la más absurda que di en mi vida, explicando que los puentes y las rutas que atravesaban Entre Ríos y llegaban a Brasil podían servir tanto para que los brasileños nos invadieran como para que nosotros invadiésemos Brasil si esa situación se daba. ¿Por qué? Porque era toda la época del general Guglielmelli y de todo el grupo de militares argentinos que hacían la alianza con Chile para poder enfrentarse sin tener miedo de la retaguardia con Brasil, y en Brasil de Golbery de Couto e Silva, que también planteaba lo mismo en relación a Argentina. En este momento, digamos que eso no existe. Lo que tendríamos digamos, estarían dadas todas las condiciones para una mucho mayor integración en todo el sur de América Latina, que eso es lo que no está pasando. ¿Cuál es la idea de ustedes respecto a eso? ¿Puedo decir? Bueno, ahora vamos a comentar porque me parece que es interesante
todos tenemos algo que aportar. Pensaba un poco en la sorpresa que me causó, por ejemplo, antes hablaba de ese espacio Schengen, ¿no? Cuando empecé a viajar por el Mercosur y me encontraba con que había una frontera en cada lado, me pedían cuando salgo de Argentina, cuando entro en Brasil, salgo de Argentina, entro en Paraguay, tengo que ir haciendo como un trámite migratorio tras otro y pensaba, che, pero esto no es Mercosur, como no hay como... ¿no? Pero bueno, lo que siento es que estamos en un momento que es justo lo contrario, que no vamos hacia una integración latinoamericana, sino que al revés, cada vez hay como más muros, más desconfianza, más... Digo, incluso lo veo dentro de la propia Argentina, ¿no? Como ahora, no sé si lo han visto, pero todos estos mensajes de Jorge Macri, del jefe de gobierno de Buenos Aires, diciendo vamos a construir un muro con el conurbano, un muro, ¿no? Cuando digo, no, me parece que no hay ninguna región de Argentina más integrada que la capital y el conurbano, que hay como 3 millones de personas que cada día van de un lado para el otro y la retórica es hablar de muro. La retórica que también se está usando en España es hablar de primero los porteños, en la salud pública, en la educación, ¿no? En España es lo mismo, hay varias provincias que están diciendo primero los españoles para las ayudas públicas. O sea, que los residentes, a pesar de que sean residentes con todas las de la ley, pero bueno, quedan en un segundo lugar a la hora de recibir ayudas públicas. Así que nada, me parece que, digo, está demostrado todos los beneficios que tiene la integración y creo que sería buenísimo para Latinoamérica, serían mucho más fuertes, digo, a la hora de negociar, ¿no? Los acuerdos de libre comercio. Digo, está claro que es mejor un acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea que lo negocie Argentina con España a solas. Pero bueno, siento que salvo ese acuerdo que venía negociándose desde hace como 25 años y que se firmó más porque le interesaba a Europa, ¿no? Que no tanto ya a Mercosur, porque digo, cuando se empezó a negociar, Europa era el principal comprador de Mercosur y ahora es China, claramente, ¿no? O sea, digo, todo, digo, el centro de gravitación ha dejado de ser ese Atlántico y está pasando a ser el Indo-Pacífico, entonces, bueno, como... Fue más impulsado por Europa, que se empezó como a dar prisa, que no tanto por el Mercosur, que ya estaba como medio resignado a que no pasara nada. Así que ojalá cambie, pero siento que no vamos hacia ahí. Y eso, si me permiten aclarar algo más, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Mar. Existe una cosa muy loca pasando en ese sentido de entrar y salir gente del país, ¿no? Yo llegué ayer de São Paulo y yo tengo el documento argentino y iba por la fila esa del documento argentino y de repente aparecieron unos tipos de migraciones diciendo el que no sea argentino tiene que decir ahora cuál es la dirección, hasta cuándo se queda, y etcétera, etcétera. Eso, te juro, yo ya viví en Argentina 15 años, nunca me pasó que vinieran sobre los de otra nacionalidad, pero radicados en Argentina, a donde íbamos. Y justo, recién fijamos un acuerdo. O sea, entonces aclaren, el acuerdo es apenas para que los negocios funcionen o también vamos a entrar en un acuerdo que sea cultural, más allá de la ley migratoria, de que un argentino puede entrar acá fácil y que un argentino puede entrar en Brasil fácil. Es necesario una política, son necesarias políticas de integración cultural, que estemos juntos solo en el día en que Argentina gana a Egipto y pase a la próxima fase. Claro, vamos todos a hinchar por Argentina, pero tiene que haber más interés, y el interés no nace solo, nace en las escuelas, nace en programas de formación cultural, que los niños en Brasil lean a José Martí, que los niños en Argentina lean a Euclides da Cunha, y no sé, estoy dando ejemplos así medio etéreos, porque si no fortalecemos los vínculos culturales de nuestro país, musicales, de creación, deportivos, no estamos haciendo una integración. No estamos solamente actualizando nuestra política de migraciones y ahí con un poquito más de liberalidad el tema económico. No está correcto eso. Somos países hermanos, somos países que son prácticamente la misma tierra
pero tenemos una diferencia social y cultural muy grande. Y eso no es difícil de atacar, pero necesita una voluntad política. Sí, en realidad el Mercosur fue un fracaso en ese sentido, se convirtió en una especie de cartel arancelario, punto. Digo, la intención original era otra, naturalmente. Yo recuerdo una charla con Ricardo Lagos, cuando todavía era presidente, que me comentó la pesadilla que fue para Chile traer estos autobuses articulados, porque lo más cómodo era que vinieran por tierra, desde el puerto. No se pudo hacer. Tuvo que, porque tenía que arreglar con las aduanas, con los sindicatos, con a ver quién manejaba el autobús, cómo cruzaba de frontera a frontera. Finalmente lo mandaron por el sur, cruzando por el estrecho, por mar. Era un símbolo clarísimo de los problemas que tenemos en la región. Hay mucho proteccionismo acá. Tengan en cuenta, entre Chile y Argentina hay dos pasos. Uno mira la Unión Europea con cierta envidia porque hay, más allá de todos los problemas que sabemos que hay cruces por todas partes. Acá no, acá el comercio intrarregional es mínimo. Trabajamos hacia afuera, es bastante sorprendente, y el Mercosur tiene muy pocos acuerdos de libre comercio, yo diría que tiene 2 o 1,5, y nada más, y realmente hay mucha resistencia que eso se extienda. Ese es el sentido de la integración hacia la región. En eso no estamos maduros. Y esa madurez no va a venir ahora. Y esto que señalaba con esta novedad de que los extranjeros, y bueno, este es un aporte del amigo Milei para mostrar, que sigue. Sí, claro, que también tengo un ICE y que también desprecio al otro, ¿no? Siendo que estos países son armados por el otro, digo, gracias a la otredad somos lo que somos, afortunadamente. Yo siempre marco de puro antipático en algunas notas que escribo. Recuerdo que Trump es hijo de una escocesa, nieto de un alemán inmigrante y está casado con una inmigrante, que no sé cómo está la papelería de la esposa de Trump. Gracias, afortunadamente el abuelo llegó a Estados Unidos en un momento en que no había el peligro, y en Argentina, yo soy descendiente de italianos y de franceses, menos mal que se podía. Lamento, realmente da un poco de vergüenza que hagan eso, pero bueno, es un momento, ya pasará. Ahí, muy breve, solemos entender a América Latina como un actor y nos estamos equivocando, tal vez. Es un escenario Muy bien. o un continente a conquistar históricamente. Otro caos. Un escenario en el que ocurren cosas, en el que afloran actores, en el que se generan flujos. Históricamente somos el resultado de la desintegración de imperios colonizadores, con un país que recibió a una monarquía exiliada y por eso tiene esa tradición unificada central como Estado, que es Brasil. Es el único Estado consolidado porque tiene una tradición imperial. Y aún así, llamar a Brasil hoy Estado consolidado, entre comillas, ¿no? Con pies de barro, con afluencia. Es una trampa eso de que somos un país porque no nos dividimos, ¿no? Exacto. Pero es cierto que tenemos mucha división de culturas en todo el país. Adentro, un continente en sí mismo. Sí, pero eso es la propaganda. ¿Cómo nombramos las cosas? Y los gobiernos instituyen acuerdos del Mercosur Sí, que después, a la hora de implementarse, Sí. se van desdibujando porque es mucha gente. y difuminando en múltiples actores que trabajan sobre otras realidades. Ahora, tuvimos, también a modo de autocrítica retrospectiva, tuvimos la coartada de que se integraban las dictaduras, manteniendo las sociedades cautivas y manteniendo hipótesis de conflicto entre sí. Y digo coartada porque
de allí surge el sueño de la integración latinoamericana a partir del proceso de democratización. Y esto un poco viene a cuento de este recuerdo de las teorías del desarrollo de los años 60 y 70, de los estados burocráticos autoritarios y del factor militar como un vector propulsor de conflicto, pero también de desarrollo estructural. Y ahí están los puentes que nos unían, pero al mismo tiempo las fronteras que nos dividían y las hipótesis de conflicto que mantenían alerta el balance de poder delicado entre los estados. La asignatura pendiente de los procesos de democratización es lo que estamos hoy recogiendo como cosecha y como enseñanza. Ahora resulta que entramos en otra fase, que es ya no el régimen político, ya no es dictaduras que se integran, democracias que buscan otro tipo de integración. Ahora tenemos proyectos de integración ideológica dentro de regímenes democráticos con graves falencias y que depositan su confianza en el liderazgo ideológico de un grupo o una secta o un corredor ideológico periférico hasta ahora de los sistemas políticos centrales, que se dan a llamar la ola violeta o la ola naranja o como quiera llamarse, la ola reaccionaria, que promete otro tipo de integración y asociación en el mundo con un proyecto determinado. O sea que, digo, aquí en esta elaboración de escenarios tenemos múltiples complicaciones, pero hoy día lo que hay ahí es un proyecto en marcha dentro de este escenario de integrar gobiernos a partir de la identidad ideológica, llamémosla excéntrica, de sus protagonistas. Y otra vez nos alejamos del factor central, que es la geopolítica. Todo esto sigue ocurriendo en escenarios que se dan en llamar América Latina. Y digo que hay vectores comunes porque las campañas electorales se parecen cada vez más en cada sociedad. La polarización es también la consecuencia de una determinada manera de establecer estrategias de acción dentro de esa arena que son los estados nacionales y los regímenes democráticos. Entonces, ahí hay un gran interrogante detrás, y es si no estamos enfrentando este fantasma que recorre el mundo, Europa por lo menos, y América, que tiene que ver con un proyecto de asalto al poder, en pos de generar nuevas estructuras de alianzas con actores económicos. No nos metimos hoy en esto, pero las grandes empresas tecnológicas tienen un lugar central que cubrir y que están ocupando, y en este caso América Latina vuelve a ser tierras raras mediantes y apropiación de recursos, un escenario en el que ocurren cosas antes que un actor en condiciones de regularlas. Digo, picando esto para darle la palabra al mayor especialista en geopolítica que tenemos presente en el auditorio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hago una pregunta sobre la guerra que está en el mundo y me interesaría la opinión de Mar, pero también la de Marcelo, la tuya, porque escriben sobre el tema. Mi nombre es Alberto Hugenreuter. Europa tradicionalmente dejó de lado la cobertura estratégica porque siempre tuvo a Estados Unidos, ¿no? Pero no desarrolló una reflexión estratégica propia por ello. Hoy está reflexionando y no se está pasando un poco, al ser un actor institucional, dejar de lado la vía diplomática en la guerra de Ucrania y, como dice Merzheimer, está corriendo un riesgo grande, o está sabiendo una verdad que nosotros no sabemos y es uno de los actores que quiere continuar la guerra para empobrecer militarmente más a Rusia. Wow. Es difícil de responder porque la verdad es que no está nada claro que, o sea, siento que Europa, al menos públicamente, digo, no sé si, digo, después de debajo de la mesa la verdad es que no sé, pero al menos públicamente Europa lo que quiere es, o sea, apuesta por la vía diplomática porque es un poco donde Europa siempre ha sido fuerte, ¿no? Digo, si algo, en algo Europa es un país
o sea, es un continente chiquito, pero diplomáticamente siempre ha sido bastante un gigante. Y la Unión Europea permitió eso, permitió como que actuar de una forma como unida. Lleva intentando detener la guerra por la vía diplomática desde hace más de 4 años y no lo ha conseguido. Además es algo que viene previo, porque no es la primera vez que Rusia empezaba como a quedarse otros territorios, ¿no? Entonces, la Unión Europea siempre lo vio con preocupación y más o menos le fue dejando hacer con un poco con la idea de, bueno, con esto se va a contentar, con esto se va a contentar, y Rusia siguió tomando cada vez más territorio. Así que, siento que es un poco que Europa está en una encrucijada y realmente está muy preocupada, como se puede ver, por ejemplo, por la entrada de algunos países que se habían resistido a entrar en la OTAN, ¿no? Que entraron un poco por ese miedo que les causaba que Rusia estuviese con ese afán expansionista. No sé, por el hecho de si Europa piensa en empobrecer a Rusia, lo hace más desde la parte de esa gestión que hace del tema energético, ¿no? Como que también Europa tenía una gran dependencia del gas ruso, sobre todo Alemania, por ejemplo, y ahí sí que fue como muy determinante, y ahí fue cuando se empezaron a hablar aquí en Argentina de las oportunidades, ¿no? de Sudamérica como un territorio seguro, y de Argentina para exportar gas a Europa, porque Europa lo que sí dijo fue como, bueno, no compremos más gas o intentemos comprar el menos gas posible, como un ahogo económico, más que por otra parte, porque obviamente sí que tiene ejército Europa, pero siempre, como bien decía, ¿no? Siempre dependió desde hace décadas y décadas de ese respaldo estadounidense, que hoy en día está en entredicho. Y de hecho incluso Trump se vio, ¿no? Como cuando se juntaba como todo este destrato al presidente de Ucrania, y como esa sintonía con Putin que dejó a los europeos realmente con mucho temor. Un gusto realmente que estés con nosotros. Es un escritor muy admirable. Gracias por la pregunta. Yo voy a ser muy simple. Yo creo que el establishment europeo tiene razones muy concretas, objetivas, para tratar de ponerle un freno a Rusia. Rusia es un problema para el establishment europeo. No olvidemos que la guerra Putin la lanza en el momento de mayor debilidad económica de Europa, cuando estaba la crisis asociada al coronavirus encima de todo, y suponiendo, creo yo, que esa crisis que hacía que la gente estuviera muy furiosa, porque realmente había grandes problemas devenidos de la enfermedad, iba a hacer que los países se resignaran, que aceptaran. No calculó que del otro lado había un interés objetivo en que Rusia no avanzara. Yo no me creo mucho, más allá de los discursos de Putin sobre el tema OTAN. Creo que Rusia lo que necesitaba con esta guerra era aumentar su importancia económica, por lo tanto política. Rusia mide igual que Brasil, mide igual que Italia, y para sentarse en la mesa de la decisión mundial se necesita un poco más de espaldas. Luego, si yo tomo Ucrania en 15 días, claramente voy a poder tener subsumidos a todo lo que era el collar de países del Pacto de Varsovia. Esa creo que fue la intención básica de Putin para ir adelante con la guerra. Y le salió mal, vamos para 4 años, no 2 semanas, no 10 días. No es el único dirigente de la época que hizo un mal cálculo. Ya vimos lo que pasó en Irán o lo que ha pasado con Netanyahu en Israel. Hay una enorme dosis de aventurerismo en todo esto. Pero sí creo que lo que más importa es ver qué pasa con los intereses objetivos del establishment para entender por qué es necesario derrotar a Rusia. Y este es el momento que francamente parecería que eso va a suceder, en gran medida porque además Ucrania es un actor con conciencia nacional y Rusia no. Y la ausencia de conciencia nacional es central para entender por qué una parte puede ganar a la otra por más que sea pequeña. Y esto creo que es lo que está sucediendo.
Es una pregunta que yo preferiría hacerte a ti. Sí, yo también. Sudol, soy docente de esta casa y egresada de la Universidad de Varsovia. Mi tema justamente fue transiciones democráticas en Europa Central y América Latina, pero por alguna de las casualidades de la vida, hace como 20 años que me dedico al transporte internacional de cargas por carreteras. Por eso quería volver al Mercosur y a lo mejor un poquito más allá de que para mí creo el pecado original del Mercosur no vino después, sino que estuvo en su primer momento porque fuimos una zona aduanera imperfecta y no un mercado común, y creo que no es la primera vez que lo vamos a escuchar esto, no soy nada original en esto, pero me parece que todo parte de ahí, porque todo lo que tenemos después y lo que tenemos hasta el día de hoy, creo que tiene que ver con eso. Yo conozco, la Argentina tiene 158 pasos fronterizos habilitados, con Chile tiene más o menos 10 o más. De todas maneras, conozco prácticamente todos, y lo que les diría es que la integración cultural ahí se ve. Lamentablemente lo que no se ve es el tránsito rápido de los vehículos que hace que impacte negativamente en el costo de nuestros países y en el costo de las empresas, por supuesto. Algunos camiones se quedan 6 días en los pasos fronterizos, así que no hay que asombrarse que en Ezeiza nos pase lo que nos pasa. También nos pasa cuando vamos a San Pablo, lo mismo a nosotros. Pero de todas maneras lo que les quiero decir es que hay muchas cosas que hay que mejorar de la integración. Que tal vez el Mercosur lo que está pasando es que el pecado original lo tiene, pero nunca se modificó. Cosas que nos pasaron como el conflicto con Uruguay con las pasteras, por ejemplo, creo que también tiene que ver con nuestro proceso de integración. No estaba tan internalizado desde el punto de vista político. No lo está ahora y no lo estuvo antes tampoco. O sea, esta es mi opinión, a lo mejor alguno de ustedes me puede responder un poquito si tal vez estoy equivocada. Gracias. Yo arriscaría decir que hay un montón de reglamentaciones prácticas que no tienen que esperar que todos los presidentes con los de Unión Europea firmen un trato, un acuerdo, ni nada. Eso que estás mencionando es lo que hace la integración, ¿no? Buenas carreteras, buenas líneas aéreas que conecten nuestras capitales y nuestras segundas, terceras grandes ciudades, políticas para integración e intercambio de estudiantes brasileños que quieran venir a estudiar acá o argentinos que quieran estudiar en otro país, en Uruguay, en Bolivia. Ese tipo de política más social pasa sin cuidado por nuestros jefes de Estado. El comercio sí avanza un poco, pero cosas sencillas como mejorar el tráfico aéreo entre Buenos Aires y São Paulo, ¿por qué no? O las estradas, o los pasos fronterizos donde sí van a pasar seguramente X buses de tal material porque ya hay un contrato, que eso se agilice, ¿no? Y eso uno no ve pasar en Mercosur, y no depende de que todo esté listo, todo esté bajo un ok de todos los países, ¿no? Si ya estamos haciendo integración, hagámosla toda, hagamos todos los ítems, ¿no? Y uno de ellos es logístico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nora Villar, yo soy profesora de biología, enseñé 35 años y me parecen temas súper interesantes, y en esa perspectiva de tensión a mí me preocupa mucho la que existe con el Estado del Norteamérica. El gobierno de Trump está siendo muy avasallante sobre pretender Groenlandia, pretender el canal de Drake. ¿Qué perspectiva ven exactamente en ese punto, pensando que Trump puede llegar a seguir o no? ¿Cuál es la pretensión del gobierno del norte con nosotros, siendo que estamos tan entregados en relaciones carnales en este momento? Y
¿Cómo ven esa pretensión de conquista? Si eso es real, si es ficticio, si es una fake de alguien, o está pasando algo que a mí me asusta particularmente y quisiera entender un poco más. Gracias. Está muy bien, es muy correcto el planteo. Esa es una esfera de influencia, lo que comentábamos antes. Nos quedan 15 minutos. Si les parece, hacemos una ronda de preguntas e intervenciones corta y así hacemos el cierre, así todos los que quieren preguntar pueden... ¿Sí? Bien, yo soy Carlos Moneta, director de la Maestría en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India. Con Sergio trabajamos más de 20 años, así que todo lo que dijo Sergio es la base de lo que quería comentar, pero atendiendo muy bien los requerimientos de la mesa de tiempo. Y a lo largo de los minutos que han pasado se han tocado muchos temas que han sido de mi interés, pero han tenido una muy buena respuesta de parte de ustedes. Me concentro entonces muy rápidamente, siguiendo el hilo de Sergio, Mercosur, y diría como el tango y después, ¿no? Yo he tenido muchas vidas, soy joven, ya casi en los 90, falta poco, si llego, todavía por suerte la cabeza me funciona. Y tuve a lo largo de todos estos trayectos muchas vidas, pude recorrer y conozco en vivo el 75% del mundo. Pero ahora voy al tema, justamente es increíble. Yo acabo de dictar un curso hace 48 horas ante el partido sobre qué infraestructura. Nuestra maestría es la única, as far as I know, que tiene la materia de infraestructura. Y infraestructura lo tiene justamente por lo que ustedes han estado planteando también desde el público. Es fundamental. Y usted, ahí termina mi comentario, les agradezco. Y el último comentario muy rápido, que llevaría mucho más tiempo, en todas estas vidas tuve 20 años dedicado a la integración latinoamericana. He sido el secretario general, o sea, el CEO del Sistema Económico Latinoamericano, que es el único instrumento que tiene América Latina, América Central y Caribe hasta ahora, de esos mecanismos. Y dedicado a integración. Entonces he visto pasar agua de todos tipos de colores, y esto ameritaría un trabajo, obviamente, un comentario más profundo que no puedo hacer ahora. Pero quería terminar con lo siguiente. Algunos de ustedes ya plantearon, que fue del público, el tema de Asia-Pacífico. Bueno, eso es nuestro tema. Y ahora lo relaciono con integración. Todos mis trabajos actuales, no digo yo mismo, no. Lo que trato de proyectar a los estudiantes es miren el sudeste asiático. No China o Japón, grandes potencias. Miren qué está haciendo el sudeste asiático. El sudeste asiático hace 20 años nos llegaba a la rodilla a América Latina. Hoy, cuarta potencia económica mundial en conjunto, y los procesos de integración con los enormes conflictos que los nuestros al lado de ellos son dolor de cabeza, nada más, están articulados y por eso están logrando cambios en el mundo. Nada más. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy Pablo Kakowski de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. No, estoy completamente de acuerdo con todo lo vertido acá, pero como a mí en particular me preocupa, tanto en América Latina como en Europa, el avance de la extrema derecha, digamos, no comparto las posiciones de la extrema derecha y entonces me preocupa mucho. Creo que lo que me da la sensación es que no tengo muy claro si lo que sería el establishment tradicional no de extrema derecha, en particular de los países de Europa, tienen una concepción clara de cierta cosmovisión, para decirlo en alemán, que resulta siempre más impresionante, Weltanschauung, de algunas cosas que favorecen a la extrema derecha. Y voy a poner un ejemplo que probablemente no le haga cambiar ningún voto a nadie,
pero que da una idea de una visión que a mí me parece equivocada y que peligrosa, porque ayuda a la extrema derecha. El filósofo más grande que produjo Escocia es David Hume. En el año 2021, la Universidad de Edimburgo suprimió el nombre edificio David Hume al edificio que en ese momento se llamaba David Hume, porque alguna vez se descubrió que en algún escrito de David Hume había hecho algún comentario despectivo sobre los africanos negros. Eso no creo que cambie de vuelta, no creo que cambie el voto de nadie. Probablemente la extrema derecha escocesa, muchos votantes de la extrema derecha escocesa no tengan la menor idea de quién fue David Hume, pero da una idea de una visión que a mí me parece que contribuye en forma importante, sin subestimar de ninguna manera todo lo que se dijo acá, con lo que estoy completamente de acuerdo, el avance de la extrema derecha, en particular en Europa. Y no noto que se le preste suficiente atención a eso, en particular en los países europeos. Es un poco, en particular esto supongo que para Mar sería, que viene de Europa, sería una pregunta para reflexionar. Y nomás, y cerramos. Hola, buenos días. Primero que nada, gracias por las exposiciones. Mi nombre es Martina Ávalo, soy docente de Derecho Internacional en otra casa de estudios. Y mi consulta para ustedes es si creen que esta segunda administración de Trump es, de alguna manera, si causa o síntoma de cómo las extremas derechas de repente están poniendo en eje todo lo que tiene que ver con la crisis del multilateralismo, con la crisis del derecho internacional y cómo claramente estamos viendo que cada vez están más reacias a la integración, que un poco es lo que hablaba Mar sobre la Unión Europea, pero llevado particularmente a América Latina. Gracias. ¿Qué tal? Patricio Carmody. Quería preguntar, en este contexto, digamos, de perspectiva de mundo de tensión, en nuestros países, tipo, especialmente Brasil, Argentina y quizás los vecinos, ¿cuánto margen hay para conservar cierta autonomía relativa? ¿Y qué tipo de, si ustedes creen que las clases políticas de estos países creen en la autonomía en estos tiempos? Es un enjambre de cuestionamientos esto. Yo hacer un solo aporte chico detrás de tu primera pregunta, que creo que se vincula con la de la colega docente, y este comentario de recién. Yo decía, bueno, son esferas de influencia, estos son esferas de influencia. Yo no tengo muy claro, en lo personal realmente yo no importo tanto, pero no tengo muy claro si Trump es definitivo o es una transición. Yo tengo muchas sospechas respecto a de qué se trata esto. Sé de dónde viene, sé que es una consecuencia de un deterioro previo, pero es una contradicción bastante significativa respecto a lo que es el interés de Estados Unidos. Y no me refiero a las grandes etiquetas que también existen, sino me refiero al lugar en el mundo de Estados Unidos, que con Trump se pierde. Digamos, Trump es un problema, es un peligro para el sistema de acumulación del capitalismo, dicho de modo dialéctico, si me permiten. Y eso preocupa mucho a quienes tienen que ver con esto, salvo una pequeña minoría que tiene algún privilegio, pero es una pequeña minoría y no es tan determinante. Es un momento. De modo que si efectivamente es una transición, uno puede sospechar, como me dijo un diplomático europeo, en Bruselas, todo se trata de tener paciencia y esperar, porque es una pesadilla que termina. Es decir, no lo veía como una situación que uno tenga que analizar como que esto es un diseño de Estados Unidos. Y esto es muy interesante, porque si no es un diseño de Estados Unidos
y es una consecuencia de una dirigencia de ultraderecha y liberal, no liberal, y liberal, concepto que me gusta mucho, esa I latina delante de esta gente. Si este es un diseño solamente de este momento, que piensan que pueden recuperar un lugar a Estados Unidos que ya está perdido, digamos, Estados Unidos no vuelve a ser la segunda, lo que fue la posguerra, es lo que es hoy. Y no se puede reinventar, no se puede revivir a John Wayne ni a los Gillette Mackenzie, digamos. Todo eso pasó, eso no lo entiende Trump, ¿no? Por eso Trump sigue usando un lema American First del año 20, de la década del 20. Él vive en la década del 20. Y si es una transición, esto lleva a que yo sospeche de que las esferas de influencia realmente van a ser hacia adelante. Pero básicamente Estados Unidos sí está recuperando la atención en América Latina. Entiende que como el primer Roosevelt, como Teddy Roosevelt en 1905, tiene derecho a Estados Unidos para más o menos administrar esto al estilo británico, digamos, con un alfil acá, un peón allá, una llamada telefónica. Una cosa bastante difícil de entender seriamente con una perspectiva histórica. Eso no se va a sostener. Es bastante claro. No pueden sacar a China de la región, digo, el patio trasero tiene 2 idiomas ya hace tiempo. Y ya no es casi un patio trasero. Pero bueno, acá hay una recuperación muy intensa de esto, se ve en la actitud con Venezuela, en la actitud con Cuba, en la actitud con Argentina, el discurso de Marco Rubio en Múnich en marzo, absolutamente sorprendente, digamos, antinormas. El gran problema que tenemos es que aceptamos la posguerra un sistema normativo. La norma genera normalidad, digamos, lo que me está diciendo es una cosa muy grave este hombre. De modo que puede ser una transición, efectivamente, y quizás no dé tanto para tener miedo, aunque generalmente los discursos de este hombre asustan, pero no creo que ese momento, perdió Groenlandia, lo de Panamá no pudo llevarlo adelante, Venezuela todo bien, pero tenemos una dictadura al estilo de aquella Somoza, si me permiten el exabrupto, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Pasa un poco lo mismo con Diosdado Cabello, que es el tipo que maneja Venezuela, no doy de él, ¿sí? Pero es un hombre con el cual Estados Unidos viene negociando desde hace un año para esto. Pero tenemos una dictadura, digamos, no tenemos un beneficio democrático. Venezuela se va a democratizar después de Trump, obviamente. Te nombraron. Latinoamérica Bueno, pensando en esa pregunta dirigida sobre Europa y sobre la extrema derecha y este afán que, bueno, también, pasó con Hume y también pasó en las escuelas de Estados Unidos, por ejemplo, que empezaron a retirar algunos libros porque eran racistas, ¿no? Libros clásicos que se han leído durante años y años. Claramente ese fenómeno de corrección política, no sé muy bien cómo, es uno de los combustibles de la extrema derecha, claramente. Me parece que se sabe, pero bueno, es como difícil cómo cambiar tantos años de lenguaje. Casi era un género el lenguaje político, yo creo, como que todos los políticos hablaban igual, ¿no? Y cada vez lo que decían resonaba en menos gente, no sé, y me parece que quizás una de las virtudes de la extrema derecha es como que decir las cosas por su nombre. Eso la verdad que me parece que es algo como, ¿no?, de plantear los temas, ponerlos sobre la mesa, temas incómodos, y ahí el resto de los partidos tradicionales se han visto obligados a mover fichas. Creo que eso se sabe, pero bueno, todavía no se ha encontrado cómo contrarrestarlo. Pasó también, pasó con el racismo, pasó con temas también del feminismo, por ejemplo, ¿no? De decir como, no, bueno, con toda esta cancelación que hubo, sobre todo pensando en figuras históricas, como un libro escrito en el siglo XVIII, te está diciendo cosas de cómo era la sociedad en el siglo XVIII, ¿cómo se lo vas a prohibir a los alumnos? Es ridículo, o sea, como hubo un nivel de ridiculez a la que se fueron sumando, que bueno, me parece que eso está en retirada, porque se ha entendido que no debería ser así, pero no lo ha entendido todo el mundo, me parece, pero sí creo que está claro que es... No, bueno, es que esas cosas no creo que lo pase.
Bueno, y respecto a lo que comentaba sobre la infraestructura, nada, simplemente quería decir una anécdota que en diciembre, cuando hubo esa cumbre fallida que se iba a firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que al final no pasó, se había pactado para que se hubiera la inauguración conjunta del Puente de la Integración que iban a inaugurar Paraguay y Brasil. Puente de la Integración, un nombre como hermoso, un poco de esta que hablábamos, y se habían peleado Santiago Peña y Lula y lo inauguraron en 2 días distintos. O sea, cada uno inauguró desde su tramo el puente. O sea, bueno, ¿no? Un poco para dar un ejemplo de cómo estos problemas que atraviesa la región. Y nada, ¿qué más me había? Bueno, y pensando un poco en logística, ¿no? Que también es un reto, me parece, para una región con países tan extensos, ¿no? Que tiene una red de carreteras que es, como en algunos casos, tan precaria. El otro día Paraguay, también en la cumbre del Mercosur, comentaba en este reparto de cuotas, el acuerdo de Mercosur y Unión Europea incluye algunos productos que tienen un arancel cero, pero con una cuota chiquita, muy, muy pequeña en algunos casos. Pero bueno, claro, se están viendo cómo se reparten. Por ahora lo que funciona es el primero que llega, el primero que se lo queda, y así salió como Argentina a gritar goles, ¿no? Nos hemos quedado toda la producción de miel, nos hemos quedado, Uruguay dijo, nosotros nos hemos quedado el 60% del arroz. Y claro, Paraguay salía y decía, es que nosotros no tenemos salida al océano, o sea, claro, nuestros costos logísticos y todo, digo, esto tenemos que ver una forma de poderlo repartir que nos incluya a nosotros, porque nosotros partimos de que no tenemos acceso al mar, ¿no? Y bueno, los demás lo ignoraron completamente y siguieron, digo, bueno, un poco este ejemplo de que... Digo, pienso en la España de los años 80 y lo que sirvió para España la Unión Europea, ¿no? Digo, había como ese consenso de que los que tienen más tienen que ayudar a los que tienen menos para que, de alguna forma, obviamente Alemania sigue siendo un país más desarrollado que España, pero España dio un salto de calidad tremendo, pasó lo mismo en el interior de España. Y bueno, un poco esto que comentaba de Paraguay, no es como, bueno, no tiene salida al mar, bueno, culpa tuya, o sea, no nos importa a los demás. Y chao, ¿no? Bueno, quería hacer ese par de comentarios. No. Bueno, siendo las 12, agradeciéndoles mucho, espero que hayan disfrutado y aprendido lo que nosotros. Este seminario, Perspectivas del Mundo en Tensión, está organizado por la Maestría en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India y la Maestría en Diversidad Cultural de la Universidad de 3 de Febrero, con el apoyo del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Y me parece que es una buena experiencia como para seguir en el tiempo, con una forma de panel, como fuera, aquí en Palermo. Constituir este tipo de atalayas de observatorios me parece que es importante para cotejar experiencias, poner a prueba variables de control con el cable a tierra que nos puede dar el intercambio de ideas y el someter nuestras propias reflexiones y, como decía antes, perplejidades al universo del conocimiento. Es una manera de entender mejor esta hoja de ruta por la que nos permite movernos el caos aparente, imperante. Muchas gracias.